Sin lugar a dudas, el tema más importante de la mañana. Brasil denegó el permiso para la utilización de las vacunas Covaxin que llegaron ayer precisamente a nuestro país también en carácter de donación, unas 100.000 dosis recibidas de la India. Y este precisamente es el documento, Juan Carlos Vareiro, que han emitido las autoridades correspondientes del Brasil diciendo que no se han cumplido con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos que requieren precisamente estas vacunas. Y en consecuencia, se deniega este pedido de certificación de las buenas prácticas de fabricación y la resolución entra en vigor desde la fecha de publicación, que es la de ayer, y se refiere en el anexo al fabricante Bharat Biotech International Limited, que es la misma que envió esta carga ayer a través del gobierno indio a Paraguay, 100.000 dosis de esta vacuna Covaxin. Es importante contextualizar esta situación que, por cierto, nos preocupa. Recordemos que estas vacunas que llegaron desde la India no van a ser aplicadas todavía a la población porque requieren precisamente de una certificación de un organismo internacional. Entonces, estas 100.000 dosis de vacunas de la India llevaron hasta el depósito del PAI, que es el programa de inmunizaciones de nuestro país precisamente. Y ayer aclaraba el ministro de Salud que para poder aplicar estas vacunas se necesita una de dos certificaciones. Una de ellas es la de México, otra de ellas es la de Brasil. La de México, decía ayer Julio Borba, ya tiene un visto bueno técnico, pero todavía falta la certificación final. Y hoy recibimos como un baldazo de agua fría, precisamente esto que decidió la República Federativa del Brasil a través de su órgano de salud para denegar este permiso, sin lugar a dudas, fundamental para la aplicación de las vacunas, por lo menos en Brasil. Como nosotros no tenemos un órgano similar, entonces dependemos o de México o de Brasil, Juanca. Y en estos casos se optó por estos dos países, por las autoridades sanitarias de estos dos países, para subrogar la decisión de Paraguay, debido a que son los dos países que tienen intención o en trámite la adquisición de la misma vacuna. ¿Qué ocurrirá en caso de que difirieran en sus dictámenes o en sus decisiones entre Brasil y México? Es una respuesta que todavía no la han dado las autoridades nacionales. Recordemos que hasta el momento en todo el mundo son dos los países que aplican Covaxin, aún careciendo de esta certificación, pero habiendo superado las 3 fases. Y son India, que de hecho es el país productor, y Nicaragua en Centroamérica. Así es, y también había dicho ayer el ministro Julio Borba que de manera experimental estaban aplicando estas vacunas en Irak y Nepal. Pero ¿qué dicen las autoridades a partir de esta noticia que nos llega hoy desde la República Federativa del Brasil? Mabel Díaz, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora, teniendo en cuenta que todavía restan 100.000 dosis más que van a llegar para completar las 200.000 dosis donadas por India? Y de momento, este primer lote de 100.000 vacunas de Covaxin van a seguir en el establecimiento del PAI hasta tanto se tenga alguna respuesta. En este caso ya queda saber el dictamen final del ente regulador de México, considerando que, como decías, de manera, digamos, a nivel de sugerencia, el comité de expertos ya dio el visto bueno para la aprobación de emergencia, pero no se ha formalizado esta medida. De momento queda pendiente el parecer de México. Van a pedir por su lado también el relatorio, el detalle de lo que encontraron los inspectores brasileños que fueron hasta la planta de Bharat Biotech ahí en la India para saber cuáles fueron los motivos por los cuales Brasil denegó esta certificación de uso de emergencia. Bueno, Mabel, estamos teniendo un pequeño inconveniente con la comunicación, así que vamos a seguir acá dando detalles en torno a esto que ya les adelantábamos. Hay preocupación, debemos saber exactamente cuál es la posición del gobierno paraguayo con respecto a esta decisión de un órgano fundamental de la República del Brasil que deniega el permiso para vacunación a las vacunas Covaxin de la India. Bueno, habló la doctora María Antonieta, quien dijo precisamente, la doctora María Antonieta Gamarra, quien se refirió a la situación por la cual atraviesa nuestro país en este momento y la indefinición en torno a qué pasarán con estas vacunas donadas por la India. Al final del día de ayer recibí primero informalmente de Anvisa la información de que hoy publicarían la negación del certificado de buenas prácticas. De hecho, nosotros desde un inicio dijimos que estas vacunas estarían en cuarentena hasta tanto tengamos
la certificación de cualquiera de estos dos países. Esta mañana, tal cual estábamos esperando, fue publicada en la página web de Anvisa la negación a esta certificación. Vamos a solicitar el relatorio de los 5 inspectores que fueron a hacer esta inspección a la planta de Bharat Biotech. Y bueno, estaremos evaluando también nosotros, en conjunto con ellos, el proceso que ha sufrido esta verificación. Van a hacer entonces una evaluación sigilosa, lo decía la directora de Dinavisa, la Dirección de Vigilancia Sanitaria, María Antonieta Gamarra. Es importante remarcar en cuanto a lo que ella dijo en concreto, Mabel, que las vacunas en sí no son las cuestionadas, sino las prácticas en el proceso de elaboración, y es por eso que requieren de un informe técnico. ¿Qué es lo que se cuestiona precisamente? Es lo que pretenden saber a partir de esta solicitud del relatorio que van a pedir desde Dinavisa a Anvisa de Brasil, saber tener acceso a ese informe reportado por los inspectores brasileños que fueron a auditar, a inspeccionar la planta de Bharat Biotech en la India. Una vez que tengan, decía María Antonieta Gamarra, el detalle de ese relatorio, van a conocer el parecer, cuál es el inconveniente, porque lo que explicaba María Antonieta Gamarra es que para obtener esa autorización de uso de emergencia se debe basar en el certificado de buenas prácticas, es decir, conocer detalle por detalle de cómo fueron procesadas y fabricadas esas vacunas, porque decía la directora de Dinavisa, el certificado de buenas prácticas habilita, digamos, o da pie a que estas vacunas son eficaces y seguras para la población. Al menos esa es la posición que tiene la gente de Dinavisa. Vamos a ver si hay ya en las próximas horas México establece un dictamen sobre el uso de emergencia. Mabel, porque tenemos que... Sí, Tere. Mabel, Juan Carlos, un punto importante que hay que tener en cuenta en todo esto es que estas vacunas tienen fecha de vencimiento. Habría que ver cuál es esa fecha, porque si podemos poner en pantalla inclusive una de las cajas, dice claramente que es un producto altamente perecedero. Entonces, por eso justamente ayer el ministro Borba fue consultado acerca de cuál era la fecha de vencimiento, porque recordemos que también estas vacunas estuvieron varadas un tiempo en Miami. Entonces es importante también ver cuál es la vida útil que tienen estas vacunas para que finalmente no se pierdan mientras aguardamos ese informe de México y la certificación fundamentalmente, porque supuestamente entre el 2 y el 4 de marzo ya México había dado un visto bueno técnico, pero faltaba la certificación final que tenía que darse en esta semana. Asimismo, y por otro lado, explicaba la directora de Dinavisa que los funcionarios de esta dirección se encuentran en el establecimiento del país donde se están guardando estas vacunas justamente para tener el detalle de cuál es la fecha de caducidad de estos biológicos, considerando que en términos generales lo que se maneja a nivel internacional es que estas vacunas anti-COVID tienen corta duración de un máximo de 2 años, decían, y que incluso en el paquete, en el envase mismo, dice que es altamente perecedero. Todos estos detalles, decía la doctora María Antonieta Gamarra, se va a saber en las próximas horas cuando termine esta suerte de auditoría, de inspección que están haciendo a estas 100.000 dosis de Covaxin. Y habría que ver también, Mabel, y tenemos una nota inclusive al respecto, qué es lo que hay detrás de este informe dado a conocer por el organismo de la República del Brasil en torno a finalmente los cuestionamientos a las vacunas Covaxin. ¿Son realmente informes técnicos que hacen que se dé un rechazo a estas vacunas, o hay alguna cuestión ideológica, alguna cuestión política de por medio? ¿Qué es lo que hay realmente detrás? ¿Cómo podemos dilucidar eso, Mabel? Porque recordemos que también hay varios intereses de por medio. Y no son específicamente científicos, como decías, María Teresa, porque lo que estaba explicando esta mañana la doctora Graciela Russomando es que al margen de esta cuestión científica, esta denegación de uso de emergencia denegado por Brasil tendría que ver con el interés que tiene Brasil en tener mercado para las vacunas, para sus vacunas, porque de hecho Brasil está preparándose para producir en los próximos 2 a 3 meses sus propios biológicos anti-COVID. Esto al margen, digamos, de la producción que está haciendo
para los laboratorios de Sinopharm de China, que ya están procesando la vacuna china en territorio brasileño, y también la vacuna de AstraZeneca, que también se está produciendo en Brasil. Es por eso que habría que entreverse si existen en realidad otros intereses. Pero escuchemos lo que decía la doctora Graciela Russomando al respecto. Tenemos que tener en cuenta que hay una guerra con las vacunas ahora, ¿verdad? Yo creo que en parte a AstraZeneca también que es la más barata en el mercado. También fue un golpe bajo tratar de ensuciarle en este tema, ¿verdad? Y Covaxin no sé por qué tendría un problema, porque lo que ocurre es que Brasil va a ir en contra de sus intereses también políticos y técnicos, porque ellos están produciendo. Y ellos en Butantan, el centro de Butantan, está produciendo la China, la de Sinopharm, está produciendo ya en Brasil, y ahora anunciaron también que en 2-3 meses Butancov, algo así, o Cov-Butan, una combinación de Butan, los brasileros también van a producir su propia vacuna. Me parece que va a ir totalmente en contra de sus intereses seguir ingresando vacunas del mismo tipo. Mire, remarquemos esta información ya con el documento emitido por el organismo que es análogo a la Dirección de Vigilancia Sanitaria de nuestro país y que en Brasil tiene el nombre de Agencia Nacional y que resolvió con fecha de ayer. De hecho, anoche ya llegó esto a conocimiento de las autoridades paraguayas, decía la directora de Vinavisa esta mañana. El gerente general de Inspección de Fiscalización Sanitaria, en uso de sus atribuciones que le confieren, dice mencionando la normativa vigente, considerando el incumplimiento de los requisitos de buenas prácticas de fabricación de medicamentos o incumplimiento de los procedimientos de peticiones sometidas a análisis preconizados en la legislación vigente, resuelve negar el pedido de certificación de buenas prácticas de fabricación de medicamentos de las empresas constadas en el anexo. Y en el anexo especifica Bharat BioNTech International Limited, que es la fabricante de esta vacuna que ayer llegó a nuestro país procedente de India. Esta resolución entra en vigencia desde la fecha de publicación, que es ayer. Claro, y es importante también destacar que en Brasil este organismo, como bien lo decía Juan Carlos, es el encargado de autorizar o no la utilización de algún medicamento o la aplicación de alguna vacuna. Con este rechazo ya en Brasil, por lo menos, estas vacunas de la India no se van a poder aplicar. Y es importante resaltar que aquí en el texto del documento, Juan Carlos, dice que las buenas prácticas que deberían estar enmarcadas dentro del proceso de elaboración de las vacunas no cumplen los requisitos establecidos en la legislación del Brasil, neta y exclusivamente en la legislación del Brasil. Pero como en Paraguay no tenemos, digamos que, si bien tenemos también una dirección de vigilancia sanitaria, esta no tiene la autoridad que tiene esta entidad en la República Federativa del Brasil para decir esto sí y esto no. Es por eso que ayer bien aclaraba el ministro Julio Borba que nosotros dependemos de dos certificaciones. Una es esta que ya se denegó y la otra es la de México. Ahora, a diferencia de Brasil, México sí ya le dio un primer visto bueno técnico el 2 de marzo y esta semana México tendría que dar esa certificación final. Hay que ver si México finalmente qué decisión adopta, Juan Carlos. Efectivamente, porque en el caso de que hubiera disparidad en los criterios entre Brasil y México, deberá finalmente ser las autoridades locales, las paraguayas, las que vayan a definir según los elementos que solicitan a estos dos organismos. Pues decía la directora de Vigilancia Sanitaria esta mañana que ya pide de hecho los criterios evaluados por la autoridad brasileña para conocer en detalle si aquello, esta negación o este denegamiento se debe a cuestiones hasta formales o cuestiones de fondo que hacen directamente a cómo se fabrica la vacuna. Claro, y habría que ver también si este interés que mencionaba la doctora Russomando realmente podría tener como trasfondo que Brasil también está produciendo sus propias vacunas con otra empresa, que es en este caso la China. Entonces podría venir también por ahí
esta denegatoria. Pero todo eso se va a dilucidar con el transcurso de los días, que esperemos no sea un plazo muy largo, Juan Carlos, sobre todo porque estas vacunas tienen una etiqueta en la caja que dice altamente perecedero. Imagínense ustedes si 100.000 dosis de vacunas se echan a perder porque todavía no tenemos la certificación correspondiente. Y también las otras 100.000 dosis que van a llegar. En el caso de que haya una certificación final, el gobierno paraguayo estaría adquiriendo 2 millones de dosis de estas vacunas.